Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como saben, siempre me encanta traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, el análisis más completo del mundo del espectáculo. Y hoy tenemos un bombazo. Prepárense porque la noticia que les voy a contar los va a dejar con la boca abierta. Ya lo han visto en el título, ¿verdad? 24 de agosto de 2025. La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, amigos, amigas, fans, esto es grande. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ni una sola noticia porque aquí en este canal, se enteran de todo primero. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí. Agarren sus palomitas, porque esto va a estar bueno. Para ponerlos en contexto, Mert y Afra, ¿quiénes son? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan empapados del mundo del entretenimiento turco, Mert y Afra eran una de las parejas más queridas, populares y envidiadas del panorama. Ambos actores turcos, jóvenes, exitosos, guapos, la pareja perfecta. Protagonistas de varias series de televisión que fueron un éxito rotundo, con millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y eso se trasladó a la vida real. Se enamoraron, y el mundo entero celebró su romance. Boda de ensueño, fotos en redes sociales, declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Así que imagínense la sorpresa, el shock, la conmoción, cuando la noticia explotó como una bomba el 24 de agosto de 2025. No era un rumor, no era una especulación de los tabloides. Era la confirmación oficial de su separación. El 24 de agosto de 2025, a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, Mert y Afra anunciaron el fin de su matrimonio. Palabras cuidadas, llenas de respeto mutuo, afirmando que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y que, a pesar de la separación, seguirían manteniendo una relación cordial y de amistad. Pero por supuesto, todos sabemos que detrás de esas palabras cuidadosamente escritas, se esconde la realidad. La noticia fue un terremoto. Las redes sociales se inundaron de reacciones, de comentarios, de teorías. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Después de años de relación, de planes de futuro, de amor público, ¿cómo se llegó a esto? Desde luego los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de información. Las fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar, los paparazzi se movilizaron, y poco a poco, la verdad, o al menos lo que se creía que era la verdad, comenzó a salir a la luz. Para entender completamente el impacto de esta noticia, es crucial recordar el contexto en el que se desenvolvían Mert y Afra. Ambos eran figuras clave en la industria del entretenimiento turco. Mert, con su mirada cautivadora y su talento actoral, había conquistado a las audiencias en series de drama y acción, demostrando su versatilidad. Afra, por su parte, con su belleza natural y su habilidad para transmitir emociones, se había convertido en un ícono de la moda y un referente para las jóvenes turcas. Juntos formaban una dupla poderosa, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación era seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes se sentían identificados con su amor y soñaban con encontrar una relación tan idílica como la de ellos. Su historia de amor, al menos en el ojo público, era perfecta. Se conocieron en el set de una serie romántica, donde la chispa entre ellos fue inmediata. La química que irradiaban en la pantalla era palpable, y pronto se hizo evidente que esa conexión especial se extendía a la vida real. Comenzaron a ser fotografiados juntos, asistiendo a eventos y compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales. La confirmación de su relación llegó rápidamente, desatando la euforia entre sus seguidores. Su boda fue un evento mediático que paralizó a Turquía. Se celebró en un lugar de ensueño con una decoración espectacular y una lista de invitados repleta de celebridades. Las fotos de la boda, compartidas en redes sociales, se volvieron virales en cuestión de minutos. Mert y Afra, vestidos con trajes de diseñador, parecían salidos de un cuento de hadas. Sus miradas llenas de amor y felicidad, sus promesas de amor eterno, hicieron que muchos creyeran que estaban presenciando el inicio de una historia de amor digna de ser contada por generaciones.
Durante los años que siguieron a su boda, Mert y Afra se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Participaron juntos en campañas publicitarias, asistieron a eventos internacionales y continuaron cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Sus declaraciones de amor, sus muestras públicas de cariño, sus constantes demostraciones de afecto en redes sociales reforzaban la imagen de la pareja perfecta, de la relación ideal, que todos soñaban tener. La noticia de su separación, por lo tanto, fue un shock para todos. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en tristeza, en decepción, en especulaciones y en rumores. El comunicado conjunto que anunciaba el fin de su matrimonio, aunque redactado con elegancia y respeto, no pudo ocultar la tristeza y la incertidumbre que se cernían sobre la situación. El comunicado, publicado simultáneamente en las cuentas de redes sociales de ambos actores, decía lo siguiente: con profunda tristeza, pero con el corazón en paz, queremos anunciar que hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Esta decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo y después de una cuidadosa reflexión. Agradecemos a todos nuestros fans y seguidores por su cariño y apoyo a lo largo de estos años. Pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento difícil. Seguiremos siendo amigos y nos deseamos lo mejor el uno al otro. Con cariño, Mert y Afra. Si bien las palabras eran correctas y mostraban un respeto mutuo, la frialdad del comunicado contrastaba con la pasión y el amor que habían demostrado públicamente durante años. La falta de detalles, la ausencia de explicaciones, solo alimentaron la curiosidad y las especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué habían decidido separarse? Era posible que todo el amor que habían profesado fuera falso. Como era de esperar, los medios de comunicación turcos, ávidos de primicias, se lanzaron a la caza de información. Los reporteros se apostaron frente a las casas de Mert y Afra, esperando obtener alguna declaración o alguna pista sobre lo sucedido. Los paparazzi acechaban en cada esquina, esperando capturar alguna imagen que revelara el estado de ánimo de la pareja. Las fuentes cercanas a la pareja, tanto amigos como familiares, comenzaron a hablar, aunque con cautela. Algunos afirmaban que la decisión había sido tomada después de meses de crisis y discusiones. Otros aseguraban que la relación se había ido desgastando con el tiempo, debido a las diferencias de personalidad y a las distintas prioridades de cada uno. Una de las teorías más populares, y quizás la más creíble, fue la de las *** diferencias irreconciliables ***. Esta teoría sugería que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, Mert y Afra habían desarrollado diferentes intereses y aspiraciones con el tiempo. Sus agendas profesionales, sus amistades, sus formas de ver la vida, habían comenzado a divergir. Lo que en un principio parecía una relación perfecta, con el tiempo se convirtió en una lucha constante por mantener la armonía. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que las discusiones se habían vuelto más frecuentes, que la comunicación se había deteriorado y que la incompatibilidad se había hecho evidente. A pesar de los esfuerzos de ambos por salvar su matrimonio, la situación se volvió insostenible. La decisión de separarse, aunque dolorosa, se veía como la única opción posible para evitar un sufrimiento mayor. La creciente popularidad de ambos actores también pudo haber contribuido a su separación. Mert, tras el éxito de sus películas, se encontraba en la cima de su carrera, recibiendo propuestas de trabajo de todo el mundo. Afra, por su parte, se consolidaba como una de las actrices más cotizadas del momento, con proyectos televisivos y publicitarios que la mantenían constantemente ocupada. La falta de tiempo, los viajes, las agendas apretadas, habrían dificultado el mantenimiento de una relación estable y cercana. Otra teoría, que generó gran controversia, fue la de la ***tercera persona ***. Aunque nunca fue confirmada, algunos medios especularon con la posibilidad de que Mert o Afra hubieran encontrado un nuevo amor en el set de rodaje de alguna de sus nuevas series o películas. Los rumores apuntaban a una posible infidelidad, aunque sin pruebas concretas. Esta teoría fue rechazada rotundamente por ambos actores. En sus declaraciones posteriores a la separación, Mert y Afra negaron categóricamente cualquier infidelidad, asegurando que la decisión de separarse había sido tomada de mutuo acuerdo y sin la intervención de terceras personas. Sin embargo, la especulación persistió, alimentada por la curiosidad y el morbo de los fans y de los medios de comunicación. Sea cual fuere la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que la separación de Mert y Afra fue un duro golpe para sus fans y para la industria del entretenimiento turca.
La ruptura de una pareja tan icónica significó un cambio de paradigma. ¿Podía el amor en el mundo del espectáculo ser efímero? ¿O acaso el amor, como dicen, no basta? El impacto de la noticia en las redes sociales fue enorme. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, se volcaron en las plataformas digitales para expresar sus sentimientos y opiniones. Los hashtags relacionados con la pareja se hicieron virales y las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de emociones. Los fans compartieron sus recuerdos de la pareja, sus fotos favoritas, sus escenas preferidas de las series y películas que protagonizaron juntos. Algunos expresaron su decepción, su tristeza y su incredulidad. Otros, en cambio, manifestaron su respeto por la decisión de Mert y Afra y les desearon lo mejor en el futuro. Las teorías sobre las causas de la separación se multiplicaron. Algunos fans defendieron la teoría de las diferencias irreconciliables, argumentando que es normal que las personas cambien con el tiempo y que sus intereses diverjan. Otros culparon a la fama, a la presión mediática y a la falta de privacidad. Algunos incluso llegaron a culpar a la mala suerte, argumentando que en el amor no hay reglas ni garantías. Lo que sí es cierto es que la separación de Mert y Afra marcó un antes y un después en la percepción del amor en el mundo del espectáculo turco. La imagen de la pareja perfecta del cuento de hadas se desvaneció, dando paso a una realidad más compleja y menos romántica. Tras la separación, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, demostrando su profesionalismo y su capacidad de resiliencia. Mert, por su parte, se centró en sus proyectos cinematográficos, logrando un éxito rotundo con su nueva película de drama, que recibió elogios de la crítica y del público. Afra, por su parte, protagonizó varias series de televisión, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Su trabajo fue reconocido con premios y nominaciones, demostrando su valía y su capacidad para reinventarse. Aunque la separación fue un duro golpe para sus fans, Mert y Afra supieron mantener una actitud respetuosa y cordial. Evitaron los escándalos, las declaraciones polémicas y los enfrentamientos públicos. Se enfocaron en su trabajo, en su crecimiento personal y en mantener una relación de amistad, demostrando madurez y respeto mutuo. Años después, la noticia de la separación de Mert y Afra sigue siendo recordada y comentada. Su historia, aunque con un final inesperado, continúa inspirando a muchos. Su amor, su matrimonio, su separación, son una prueba de que el amor, la fama y el éxito no siempre garantizan la felicidad. En resumen, la noticia de la separación de Mert y Afra el 24 de agosto de 2025 fue un evento que sacudió el mundo del entretenimiento. Una pareja de ensueño, amada por millones, que de repente se separó, dejando tras de sí un mar de preguntas y especulaciones. Diferencias irreconciliables, una tercera persona, la verdad, como siempre, es difícil de saber. Lo único que podemos afirmar con certeza es que el fin de su relación fue una noticia impactante que aún hoy, muchos años después, sigue siendo recordada. Y sigue siendo objeto de análisis, de debate y de especulación. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la impactante noticia de Mert y Afra. ¿Qué les pareció? ¿Conocían la historia? ¿Qué opinan sobre las razones de su separación? Cuéntenmelo todo en los comentarios, me encanta leerlos. No duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus recuerdos de esta pareja que nos hizo soñar a todos. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta impactante historia. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades y chismes que les traigo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima.